Entonces vamos a empezar con el tema formación de la orina en los riñones desde el punto de vista de la filtración glomerular. El próximo tema también trata de la formación de la orina en los riñones, pero desde el punto de vista de la función tubular. En este caso vamos a ver todo lo que es filtración y vamos a empezar obviamente hablando de lo siguiente. Como ustedes ven, obviamente aquí la sangre llega al riñón a través de la arteria aferente, se filtra y todo lo que se filtra luego va a ser procesado y formar la orina. Entonces el tema de hoy es filtración glomerular. Trata de que vamos a ver muchos aspectos que son vitales que conozcamos a propósito de la fisiología de la formación de la orina. Entonces vamos. Esta imagen ya hemos visto, obviamente la sangre llega todo el tiempo al riñón y el riñón filtra. Se dice que hasta 180 litros de sangre filtrado, ¿no? En el riñón, de tal suerte que esta cantidad que se filtra en el riñón, obviamente es la cantidad que va a dar origen a la formación de la orina. Hemos visto que llega a través de la aferente, el eferente y llega al glomérulo. Muy bien. Aquí tenemos algo de estructura, hemos visto en histología, ¿se acuerdan? La cápsula de Bowman, ¿no? Los capilares glomerulares que están fijados, sujetados a la cápsula, unidos a la lámina, si ustedes quieren, interna de la cápsula de Bowman, a través de los podocitos. Los podocitos son células que como abrazan a los capilares para que el glomérulo se mantenga dentro de la, vamos a decir así, la membrana interna de la cápsula de Bowman. Entonces, si nosotros hablamos de qué es lo que la sangre o los elementos que se filtran en la sangre deben atravesar para llegar a la cápsula de Bowman, al espacio de Bowman, ¿no? Entonces, esa barrera es obviamente está dada por el endotelio capilar que tiene poros, ¿no? La membrana basal del endotelio capilar, los poros en hendiduras que vemos que tienen los espacios que hay entre cada, vamos a decir aquí, estructura fuera de la membrana basal, en este caso el epitelio, ¿no? Si ustedes quieren, el epitelio de la cápsula de Bowman y obviamente entre ellos los podocitos y las células del mesangio. Todo esto va a ser la estructura a través de la cual debe pasar lo que se filtre la sangre a la cápsula de Bowman. Eso tenemos que tener presente siempre. Cuando un paciente presenta un problema, una inflamación del glomérulo, una glomerulonefritis, por ejemplo, el filtrado glomerular se altera ya que las células o el espacio donde está la cápsula de Bowman se edematiza, de tal suerte que al haber edema hay lo que nosotros sabemos si es inflamación, aumento de la permeabilidad capilar, aumento de la salida de proteínas al espacio extracapilar y queda haciendo retención de líquido a nivel de la parte glomerular, de tal suerte que la sangre que llega fácilmente por el edema no puede filtrarse y se filtra poco, de ahí que vuelve acá la cantidad que normalmente no debería volver, sino debía filtrarse. Entonces, en ese sentido, no se filtra, no se forma la orina. Es importante también tener presente que esta estructura que aquí vemos nosotros, así parece simple, es bastante regulada. No es que la sangre llega nomás y se filtra lo que sea y lo que no se filtra vuelve a la sangre
a la arteria eferente para luego continuar con los nutrientes, nutriendo a las células. Aquí vemos las células tubulares, las células de la cápsula de Bowman, la parte externa. Entonces, todo esto requiere de que, obviamente, que llega aquí al glomérulo, del glomérulo debe filtrar y lo que no se filtra pasa a la arteria eferente para luego pasar al sistema venoso, ¿no? Después de haber nutrido las células de la nefrona, en este caso, que no están en contacto con la sangre glomerular, sino con la sangre del capilar peritubular, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Entonces, aquí hay una figura que ya sabemos. La orina no es más que la orina que excretamos, el resultado de la filtración, menos lo que se reabsorbe, más lo que se secreta. Entonces, eso es lo que va a pasar acá y se va a poder formar la orina en parte general, ¿no? ¿Verdad? A eso llamamos formación de orina. Muy bien, esto es muy importante. Cuando nosotros hablamos de filtración glomerular, la filtración no es al azar, ni es anárquica, ni tampoco está sujeta a otros factores, como vamos a ver más adelante, que están relacionados con o fuera de la función renal. En ese sentido, vamos a ver que aquí todavía existe unas células musculares, o sea, células, si ustedes quieren, músculo liso, que responde a actividades o a estructuras, vamos a decir, no actividades, sino a la composición química de la sangre y al volumen de sangre. De igual manera, si vemos al otro lado, también existen células musculares lisas que responden a hormonas, estructuras químicas, si ustedes quieren en general, y a problemas de distensión o presión, o si quieren, igual volumen. De tal suerte entonces que todo el filtrado glomerular está totalmente regulado y al ser regulado el filtrado glomerular, también se regula las características de los compuestos de la orina y el volumen de la orina. Entonces, estamos ante una unidad, una estructura vital para la formación de la orina y eliminación de toda la función renal, si ustedes quieren. Entonces, todo esto obviamente es parte de la nefrona, por eso decíamos la nefrona es la unidad funcional del riñón. Entonces, vamos a ver cómo lo hace. Si ustedes ven acá, aquí tiene una presión hidrostática glomerular, que es de 60 milímetros de mercurio. Si ustedes recuerdan, cuando llevábamos presión capilar al inicio del capilar arterial, decíamos que la presión hidrostática en un capilar normal del tejido era de 30 milímetros de mercurio máximo. Y a nivel capilar venoso era de 10, no sé si recuerdan, y al medio era 17 milímetros de mercurio. Entonces había una presión capilar arterial, una presión capilar media y una presión capilar venosa. Hidrostática está hablando, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, aquí este es uno de los capilares que tiene mayor presión hidrostática intravascular. Es obviamente el capilar glomerular. ¿Por qué es importante y por qué es 60? No se olviden que el riñón está a centímetros de la arteria aorta abdominal y la arteria renal izquierda y derecha son ramas directas de la aorta abdominal. De tal suerte que si estamos hablando de aorta, la presión obviamente es alta. Si es así, entonces estaríamos hablando de que es normal que a nivel capilar glomerular la presión hidrostática sea 60 milímetros de mercurio. Pero fíjense la otra presión que se opone a la presión capilar hidrostática. Es la presión coloidosmótica. A este nivel, en capilar del cuerpo, decíamos que la presión coloidosmótica, ¿se acuerdan? Era de 28 milímetros de mercurio. En el capilar glomerular, en este caso, en el capilar glomerular renal,
volumen, en la cantidad de fuerza que hace la presión coloidosmótica, no es de 28, es de 32. ¿Por qué? Igual, pues porque estamos saliendo de la arteria aorta. En la arteria aorta, obviamente, el volumen de coloide osmótico es mayor. Entonces, el equilibrio entre estas dos presiones, hidrostática y coloidosmótica, garantiza que haya mayor o menor filtrado. La hidrostática hace que salga sangre, el plasma, vamos, el contenido del volumen sanguíneo, y la coloide osmótica mete. Entonces, si vemos, restamos hay una fuerza de 28 milímetros de mercurio que tiende a que sí o sí el contenido filtre. Y en ese momento en que filtra ese contenido, es que obviamente se produce lo que llamamos el filtrado glomerular. Entonces, una fuerza, ¿qué pasaría si esta presión disminuye y se vuelve 32? Entonces no habría filtrado glomerular y no había, en otras palabras, no había compuestos de la orina en la cápsula de Bowman. Por eso es importante que siempre haya esta diferencia de presión. Una persona que tiene presión baja va a entrar en falla renal. Este 60 milímetros de mercurio a nivel glomerular se debe a que la presión media en la aorta es 100. ¿Y cuánto es 100 como media? Es la suma de 120 sobre 80, ¿se acuerda? Sistólica 120, 80 diastólica. Se suman las dos y sale 200, dividido entre 2 es 100. Imagínense que baje la presión arterial de una persona y sea, no sé, 80, ponle 80, 70. 80 más 70 son 150, entre 2, 75, a nivel de la aorta. ¿Qué pasaría a nivel renal? Aquí llegaría a, vamos a decir, a 40. Y si fuese así, entonces habría una poca diferencia de presiones y el filtrado sería mínimo. De ahí se dice que una persona con una presión media de 50 milímetros de mercurio entra en falla renal porque no filtra, y al no filtrar no hay orina, y al no haber orina no se eliminan los desechos, y obviamente ahí estamos en un grave problema, en una falla renal inmediata. Y eso es irreversible muchas veces. Falla el riñón y falla y no vuelve a funcionar. Vamos a ver más adelante por qué. Porque obviamente al no haber filtrado no hay eliminación de desechos y la sangre sigue su curso, pero es una presión débil. Y ese volumen de sangre que circula, vamos a ver más adelante, cómo afecta a nivel tubular y qué pasa. Entonces, presión hidrostática, presión con osmosis. Pero no nos olvidemos que en la cápsula de Bowman también hay presión. En la cápsula de Bowman, esa presión se llama hidrostática, que se opone al filtrado glomerular, que obviamente normalmente es baja, ¿no? Sin embargo, si hubiera una obstrucción del túbulo de la nefrona o del tubo de la nefrona, o si hubiera una obstrucción de los uréteres o de la uretra, o hubiera una dificultad en el vaciado de la vejiga, esa presión va aumentando a través de los uréteres, luego la pelvis renal, de la pelvis renal a los conductos colectores en las papilas, y de los conductos colectores a los túbulos, y de los túbulos terminaría aumentando la presión en la cápsula de Bowman, haciendo que el filtrado no se dé. Ese es uno de los aspectos también que hay que considerar. Cuando una persona tiene una litiasis renal, una obstrucción de los uréteres o de un uréter, ese riñón va a tener un filtrado disminuido debido a que aumenta la presión en la cápsula de Bowman. Eso no se olvide. Entonces, el equilibrio entre estas tres presiones, que a veces también hay que hay una presión coloidosmótica, no nos olvidemos que a veces se filtra parte de las proteínas que hacen la presión coloidosmótica. Entonces, en eso va a hacer que haya una parte muy importante en la parte del filtrado glomerular, que también apoyaría el filtrado, pero no es muy significativo. Sin embargo, no nos olvidemos, aquí también hay presión hidrostática y presión coloidosmótica, que obviamente generalmente son bajas porque la idea es que se filtre, no que no se filtre.
El filtrado, este filtro es como un cernidor, hace que lo que pasa a través de los poros se aparezca en la cápsula de Bowman. Vamos adelante, vamos a ver qué contiene el filtrado glomerular a nivel de la cápsula de Bowman. Seguimos. Aquí tenemos lo mismo, es la imagen, lo único nomás que había una situación de explicación más. Aquí tenemos otro aspecto muy importante, es que aquí vamos a entrar en una explicación muy importante para que vean, esta imagen nos sirve muy bien. Fíjense, aquí está la sangre, con el elemento que llegan al riñón para ser eliminados y, o sea, si ustedes quieren, para todo lo que sea que debe eliminarse. Es es simbólico, pero vamos a ver, fijamos la figurita. Cuando en la sangre hay mucho compuesto que se debe eliminar, llámese sodio, potasio, hormonas, metabolitos hormonales, químicos, tóxicos, agua, cualquiera de las sustancias que deben eliminarse, representa este azul. Fíjense lo importante, se ha colgado. Fíjense que llega al glomérulo y se filtra. Azúcar, cualquier elemento que esté en la sangre que no sea rojo, que no puede filtrarse. El rojo no puede filtrarse. Entonces, fíjense cómo es que llega al glomérulo, se filtra una parte, así pasa con todos los elementos, una parte se filtra, y la que no se filtra sigue su curso. Ahí quedamos. Otro aspecto importante, dependiendo que aquí haya cuánto yo debo eliminar, si hay demasiado, el filtrado aumenta para eliminar más. Si este elemento no hay mucho para eliminar, este azul no hay mucho para eliminar, el filtrado disminuye a nivel glomerular y se elimina menos. Cualquier cosa que se debe eliminar, cualquier elemento, si decimos agua, hay mucha agua, demasiada agua hemos tomado, agua pura, entonces, ¿qué va a pasar? Aumenta el filtrado glomerular, llega aquí, aumenta y se filtra más. Llámese azúcar, llámese cualquier elemento que esté de más. Entonces, ¿qué hace el riñón? Para eliminar lo más rápido posible, aumenta el filtrado glomerular y al aumentar el filtrado glomerular, aumenta la eliminación. Pues vamos, ¿cómo lo hace? Fácil, si hay mucha agua, mucho de que debe eliminarse cualquier elemento, a este nivel hay vasodilatación. Y al haber vasodilatación, disminuye la resistencia. Que va a pasar con el volumen, el flujo aumenta. Si aumenta el flujo, aumenta la presión hidrostática y aumenta el filtrado glomerular. Siempre es así. Es más, si debe ser el filtrado debe ser bastante intenso, no solo hay dilatación acá, sino hay contracción acá. Entonces, ¿qué va a pasar? La sangre llega en más cantidad, mayor volumen, mayor presión hidrostática, porque está llegando mayor flujo, pero aquí hay resistencia. Entonces disminuye aquí el flujo y al hacer eso aumenta la presión hidrostática y filtra más. No se olviden, ese mecanismo es así. Pregunta de examen. Si yo quiero eliminar más el filtrado, si yo quiero aumentar el filtrado, hay vasodilatación aferente y vasoconstricción eferente. O puede ser también de otra manera. Aquí es normal el flujo, pero aquí hay vasoconstricción eferente. En los dos casos aumenta el filtrado porque aumenta la presión hidrostática. Si se quiere disminuir el filtrado glomerular, no es difícil.
hace vasoconstricción aferente, disminuye el flujo, menos volumen, menos presión hidrostática, menos filtrado y menos eliminación de líquido. Entonces, si quiere haber disminución del filtrado glomerular, ¿qué debo hacer? Vasoconstricción aferente y disminuye el filtrado glomerular. Y luego, la otra forma puede ser, no pasa nada aquí, entonces, ¿qué hace? Vasodilatación eferente. Entonces, ¿qué va a pasar? Llega normal la sangre, el volumen llega, pero aquí se dilata, entonces, ¿qué va a pasar? Aumenta el flujo. Por más que esté llegando normal, al aumentar el flujo, disminuye la filtración. Entonces, a veces esta pregunta yo les pongo en pared o les digo, lo siguiente aumenta el filtrado glomerular. Vasoconstricción aferente. Falso. Vasodilatación eferente. No. Entonces, ¿cuándo aumenta el filtrado? Vasodilatación aferente y vasoconstricción eferente. O solo vasoconstricción eferente o solo vasodilatación aferente. Para aumentar el filtrado tiene que pasar eso. No se olviden y eso está bien regulado. ¿Quiénes regulan? Obviamente, la adrenalina, la noradrenalina, la renina a través de la angiotensina 2. ¿Sí? No se olviden, eso es muy importante. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero eliminar ese producto? Fíjense, hemos dicho que aumenta el filtrado glomerular. ¿Cómo lo hace? Vasodilatación aferente y vasoconstricción eferente. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la presión hidrostática, aumenta el filtrado y fíjense, al aumentar el filtrado glomerular, aumenta el flujo de la sustancia a nivel tubular. En otras palabras, aumenta la velocidad del flujo. Y al aumentar la velocidad del flujo a nivel tubular, evita que los túbulos reabsorban lo que se ha filtrado y que debe eliminarse. A ver, cuando los túbulos, el flujo a nivel tubular es lento, los túbulos tienen la mayor capacidad de reabsorber todo lo que han filtrado. A ver, si el flujo es lento, se reabsorbe con mayor, no mayor velocidad, se absorbe mayor cantidad de lo que se ha filtrado. Reabsorbe, no es absorber. ¿Por qué es reabsorber? Porque estaba en la sangre. Ha pasado al túbulo y ahora cuando yo vuelvo a la sangre es reabsorción. Entonces, cuando el túbulo, la velocidad de flujo en el túbulo de lo filtrado es lento, los túbulos reabsorben casi todo lo que se ha filtrado. Entonces, para poder eliminar una sustancia o elemento que está de más y que debe eliminarse, el filtrado aumenta para que siga una velocidad mayor y no dé tiempo a que estos se reabsorban nuevamente. Por eso aumenta la eliminación. ¿Sí? De ahí que es importante que el filtrado esté bien. Una persona que tiene falla renal o problemas en el filtrado glomerular, está haciendo insuficiencia renal, imagínense si toma un medicamento, se degrada en metabolitos, se filtra su desecho, obviamente lo que no sirve, y si el filtrado es lento, el flujo tubular va a ser lento y el cuerpo va a volver a reabsorberlo. De tal suerte que si yo le daba una dosis de 1 gramo cada 8 horas, en un paciente renal no es lo mismo. Tendría que darle medio gramo, o sea, 500 miligramos, y no cada 8 horas, cada 12 horas. ¿Por qué? Porque él, como tiene problemas en el filtrado glomerular, va a filtrar lenta o levemente lo que es desechos y va a empezar a absorber, se va a acumular los metabolitos y se va a intoxicar. De ahí esta es la importancia de esta figura y de esta parte de la fisiología, no se olviden. Entonces, estas sustancias siempre se filtran,
pero también se reabsorbe y a veces se secreta. Eso dependiendo, vamos a ver más adelante, cuando veamos función tubular, ahí vamos a ver, ahorita el tema es glomerular. Hasta ahí no se olviden nunca. Entonces, el glomérulo filtra de una manera controlada, regulada y de manera sostenida y lo hace de por vida. ¿Cómo lo hace? Aferente, eferente. No se olviden eso, pregunta de examen. Muy bien. ¿Se acuerdan que decíamos, más adelante vamos a ver que hay sustancias que se filtran y no se reabsorben, ¿sí? En lo real, o sea, eso se dice así para que ustedes no se olviden nunca, pero en realidad sí se reabsorbe. Pero la reabsorción es significativa, por lo tanto, no se dice que no se reabsorbe. Pero si fuera lenta la filtración, esto que su reabsorción es insignificante, porque decimos que se elimina todo lo que se filtra, en este caso también llegaría a reabsorberse. ¿Por qué? Porque a una velocidad menor fácilmente se da tiempo para reabsorber todo lo que sea posible. ¿Por qué? Fíjense, aquí normalmente había cuántas bolitas azules por cada rojo. Estaba face to face, ¿no es verdad? Igual, igual. Pero fíjense, cuando viene acá, después que se ha filtrado, ya no hay muchos azules entre los rojos. Van a tender a volver acá, porque aquí hay menos. Fíjense, antes había por cada rojo un azul, ahora hay un azul por cada dos rojos. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí hay menos concentración de azules que aquí. Entonces, la tendencia es a volver a la circulación, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo por diferencia de concentración. Vamos a ver en el tema función tubular que esto se da la reabsorción y si hubiera de más, entonces se va a secretar, dependiendo qué es lo que se elimina y qué es lo que no se debe eliminar. ¿Sí? El azúcar, por ejemplo, decíamos, se filtra y todo el azúcar que se filtra se reabsorbe. Si hay de más azúcar, entonces aumenta el filtrado de azúcar. ¿Y qué va a pasar? Aumenta la velocidad de circulación y no permite la reabsorción de azúcar del 100%, entonces aparece azúcar en orina. Eso es glucosuria y eso es en el diabético. ¿Por qué en el diabético? Porque aquí en su sangre tiene más azúcar de lo normal. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Filtrarlo y no lo reabsorbe todo porque lo hace a una mayor velocidad y además hay mayor cantidad y sobrepasa la velocidad de reabsorción que tienen las células tubulares para el azúcar a este nivel. ¿Sí? No se olviden eso. Esto es lo que les decíamos. ¿Qué sustancias ustedes ya han leído? Esto es pregunta de examen, cuidado. ¿Qué sustancias se filtra y no se reabsorbe ni se secreta? Hemos dicho la creatinina, ¿no? Por eso hay creatinina en sangre en baja cantidad, porque todo lo que se filtra se elimina. La creatinina no se mide en orina, se mide en sangre. Cuidado, cuando pidan un examen de urea y creatinina, lo van a pedir en plasma, en sangre. Le van a sacar sangre al paciente y van a ver cuánto de urea y cuánto creatinina tiene en su plasma. Y de acuerdo, si está dentro de los valores normales, que su riñón está funcionando bien o por lo menos está filtrando bien para la creatinina. El 2 decíamos que son sustancias que se filtran y una parte se absorbe y otra se elimina. Entonces el agua, los electrolitos y muchas sustancias, ¿no es verdad?, que conocemos. Entonces, ¿qué debe estar equilibrio? Sobre todo póngale el agua y los electrolitos. Agua se filtra ahí en la orina y se filtra electrolitos. Pero no se filtra, no se elimina todo el agua ni todos los electrolitos. Entonces se reabsorben a la sangre. Otras sustancias elementales muy importantes, todos les he dado el nombre, la glucosa y los aminoácidos. Se filtran y se reabsorbe todito. No aparece en orina azúcar, ni proteínas, ni aminoácidos. ¿Sí? Ahora, eso es muy importante. No se olviden eso. Ahora, igual que la creatinina, no es que no se reabsorbe, pero no es significante, o sea, no es importante la reabsorción de la creatinina. En el azúcar y las proteínas también se filtra y se reabsorbe, decimos, el
100%, pero también se elimina, pero no es importante. Por lo tanto, en cualquier examen, prueba, si les preguntan si en el azúcar se reabsorbe el 100%, tienen que poner que es cierto, porque lo que no se reabsorbe son miligramos, o sea, milésimas de gramos, que no es significante, entonces no tiene importancia, ¿sí? Es igualito que en el líquido intra y extracelular decimos el sodio es extracelular, ¿sí o no? Sí, decimos que es extra porque hay mayor cantidad de sodio fuera de la célula. No quiere decir que no hay sodio dentro de la célula. Hay sodio, pero no es importante, o sea, no es gran cantidad, por eso se dice sodio es extracelular. ¿Está claro? Igualito aquí. Para cosas de examen, no se confundan, cuidado. En el examen jamás va a haber la trampa que hay azúcar, ¿por qué no puso en orina? En orina normal estamos hablando, ¿verdad? Una orina normal, fisiología estamos hablando. Entonces, sí, el docente dijo que había mínimo, pero hay. No, eso es solo cultura general para que ustedes sepan. En realidad, en orina no hay azúcar detectable por los métodos que hay convencionales. En otras palabras, entonces, todo el azúcar que se filtra se reabsorbe igual que los aminoácidos. ¿Qué sustancias se filtran y se secretan? Todos los desechos químicos, tóxicos, incluso hormonas, metabolitos de las hormonas, los ácidos, no se olviden, se filtran y además se secretan. ¿Por qué? Porque deben ser eliminados. Entonces, ahí tenemos los desechos, ¿no? Entonces, los nutrientes se filtran y se reabsorben y otros se filtran y se reabsorben el 100% y los desechos se filtran y se secretan más bien para poder eliminarse. No se olviden eso. Muy bien. ¿Qué es lo que tiene el filtrado glomerular entonces? ¿Qué es lo que se filtra cuando nosotros decimos la sangre se filtra? Entonces, dice aquí bien claro. A ver, dice, la mayoría de los capilares glomerulares son relativamente impermeables a ¿quiénes? Las proteínas. De manera que en el filtrado, ¿no verdad? No hay proteínas, ni elementos celulares, o sea, no hay células que se filtran, ni proteínas. Y si decimos células, obviamente decimos eritrocito, porque el momento que aparezca eritrocitos en sangre, un eritrocito, 2 por campo, o 3 eritrocitos por campo, estamos hablando de hematuria. Entonces, fíjense, los poros no permiten el paso de proteínas de células y mucho menos de eritrocitos. Por lo tanto, entonces, una orina normal no debe tener estos elementos. Entonces, ¿qué es lo que se filtra? Todo lo que está en la sangre, excepto estos. Pregunta de examen. La concentración de otros elementos que están en el filtrado glomerular, la mayoría son sales, moléculas, lo que decíamos, ¿no? Electrolitos, ¿no? Moléculas de glucosa, algunos aminoácidos. Entonces, que están en el plasma. Las excepciones de esta generalización son algunas sustancias con poco peso molecular, como el calcio, el sodio, ¿no? El calcio, el ácido graso, que no se filtran libremente y están unidos parcialmente a las proteínas. Obviamente, cuando la proteína no se filtra, todos los electrolitos que están unidos a las proteínas no se eliminan. Eso es muy importante. Y esto da a colación para que le explique una cosa vital. Todos los medicamentos que ingerimos necesitan para circular en la sangre unirse a una proteína. No están libres. ¿Y cómo es esto? Las proteínas tienen carga eléctrica negativa, ¿se acuerdan? Generalmente los medicamentos tienen carga eléctrica positiva. Entonces, ni bien entran a la sangre, se unen a las proteínas y circulan en la sangre hasta llegar al hígado.
El hígado, estas drogas que consumimos, generalmente pasa dos cosas. Todo lo que ha llegado al hígado y que está unido a las proteínas es degradado o, si ustedes quieren, metabolizado para que recién actúe en el lugar que debe actuar la droga. Esa es una forma de hacer que una droga actúe. Ejemplo, a ver, les voy a dar un ejemplo. Una droga X tiene, vamos a ponerle así, 100 moléculas. Hagamos de cuenta, 100 moléculas. A ver, veamos cualquier cosa. Haga de cuenta una molécula. Entonces, así está en el frasco, así está en la cápsula antes de ingerir. Cuando ingerimos esa cápsula, esa molécula, se va degradando, se vuelve fluido, o sea, se vuelve, ustedes quieren, molecularmente se vuelve fácilmente absorbible, debe absorberse, debe entrar a la sangre. Inmediatamente llega a la sangre, hagan de cuenta, tiene 100 moléculas, se une a una proteína y llega al hígado, y en el hígado debe convertirse solo en 50 moléculas, porque actúa cuando está como 50 moléculas. Para dar un ejemplo, es para que se ubique. Es más, otro proceso existe, las transaminasas, todo eso no es, pero quiero que entiendan. Entonces, esta droga debe llegar al hígado y convertirse en 50 moléculas y recién va a ir a la circulación y va a actuar en la célula donde tiene que actuar, en la célula blanco, donde tiene que actuar. Si es en el cerebro, si es en el músculo. ¿Me entienden? Debe llegar al hígado y producirse, porque si circularía como 100 moléculas, no tendría efecto farmacológico. O sea, en otras palabras, no hace efecto. Primera cosa. Entonces, ¿qué hace efecto de la droga? El metabolito después que ha sido procesado en el hígado. Pero otras drogas no, más bien si van al hígado y se degradan, se metabolizan, ya no tienen efecto. Entonces hay que evitar el paso de esa droga por el hígado, porque si va al hígado se degrada y pierde efecto. Entonces, en esos dos mecanismos, generalmente el hígado tiene su participación y debe ser así. Pero, atiendan, esa droga una vez que ha ido a hacer efecto a la célula blanca, después de actuar en la célula, ese debe ser eliminado. Porque si permanece todo el tiempo en el cuerpo, va a actuar todo el tiempo en la célula y eso no ayuda porque sería eterno el efecto. Entonces, por eso las drogas tienen un periodo vamos a decir, de ingesta. Hay drogas que puedo tomar una vez al día, otros hasta 4 veces al día necesito, porque ese es el mecanismo, ¿entienden? Todo se elimina. Una vez que ha terminado su efecto de esa droga, es vuelta a la sangre y la sangre al riñón y el riñón lo elimina. Todo es así. Entonces, cuando yo digo se filtra una parte y la otra parte que no se ha filtrado se secreta, ese es el hecho que un riñón está trabajando bien, un paciente sano, y eso me garantiza a mí que yo le puedo dar una droga cada 8 horas, según su dosificación. ¿Me entienden? Y de ahí viene la otra colación. ¿Qué pasa si yo le doy menos cantidad de droga según lo que necesita? Entonces, unido a la proteína, va a viajar, va a llenar las proteínas y no va a soltarse y no va a degradarse y no va a hacer efecto. Esa es la baja dosis. Por eso se debe dar en dosis correctas. Entonces, si yo le doy menos de la dosis, esa medicina no va a hacer efecto. ¿Por qué? Porque se va a unir a las proteínas y unido a la proteína no actúa. Para actuar en la droga en las células blancas,
debe estar libre, no debe estar unida a la proteína. Entonces, cuando yo doy una droga al paciente para que le haga efecto, le doy la dosis exacta. ¿Para qué? Para que una parte se una a las proteínas que sé que no va a actuar y la otra parte pueda estar libre y pueda actuar. ¿Está entendido? Entonces, de ahí viene que esta parte es importante en el filtrado glomerular para que no se pierda. Esta es la importancia de saber esta parte. Seguimos. Entonces, ya sabemos qué se filtra y qué no se filtra. ¿Por qué se filtra? ¿Y por qué se reabsorbe? ¿Y por qué se secreta? Ya hemos dicho, ¿no es verdad? Es importante que todo lo que sea necesario se filtre para poder regularse mediante la reabsorción y secreción. La ventaja del filtrado glomerular es que permite a los riñones eliminar con mayor rapidez todos los desechos que desprende el cuerpo. En otras palabras, si no hay filtración, no hay orina, y si no hay orina, no hay eliminación de elementos tóxicos o regulación de los elementos que vencen. Entonces, la mayoría de los productos de desecho son, dice, se absorben mal en los túbulos, o sea, en otras palabras, no se reabsorben, se deben quedar en los túbulos porque deben ser eliminados, y ello depende del filtrado glomerular. ¿Y cómo lo hace? Con alta eficacia, ¿no es verdad? En lo que decíamos, mayor filtrado, mayor eliminación, porque si no, se reabsorbería fácilmente. La segunda ventaja del filtrado es que nos permite que el riñón, ¿no es verdad? Todo el día, los líquidos que tomamos deben ser removidos, eliminados. Fíjense cuánto, dice, de los 3 litros de plasma que hay en la sangre, que llegan los 5 litros, ¿se acuerdan? 5 litros en un minuto. En esto diríamos 3 litros en un minuto. Fíjense, el filtrado logra en todo el día 180 litros de plasma. En otras palabras, ¿qué significa eso? Que 60 veces al día nosotros filtramos la sangre y lo purificamos. De tal suerte que es un volumen importante y eso garantiza que los líquidos corporales estén dentro de un normal. No se olviden, esa parte es muy importante para que tomen en cuenta. Imagínense, 180 litros en el día podemos nosotros filtrar de plasma. Y al hacer eso es como, a ver, es como si estuviéramos, a ver, para eliminar o limpiar un piso que estuviera lleno de grasa, lleno de suciedad, necesitaríamos una manguera con agua y echar agua y hacer que esa agua remueva y haga que todo ese sucio o eso que no, que debe ser, si ustedes eliminado del piso, sea de manera rápida. Si yo agarro una manguera con un chorro débil, voy a tardar más en limpiar que si hubiera un chorro fuerte, poderoso, y podía limpiarlo en un ratito, en menos tiempo y en gran cantidad. Eso es muy importante, entonces, por eso es importante que deben tomar bastante líquido las personas, agua, sobre todo electrolitos, como consumir líquido, ¿no? Entonces, con eso habríamos terminado esta parte